La insurrección popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid provocó una reacción en cadena por toda España. La magnitud de la patriótica respuesta de los españoles frente a la afrenta francesa adquiriría un volumen y una intensidad que nunca habían entrado en los cálculos de Napoleón ni del mariscal Murat. La violenta represión de los insurrectos apagó los focos de reacción en la capital, pero encendió una hoguera en todo el país. Yo que sé lo que está pasando en España, aunque tú me lo hayas dicho. No me fío de nadie. El emperador es mi amigo y un día me dejará volver. Señor, es imposible. Ha nombrado rey de España a su hermano José. No importa. Volveré. Con su rey prisionero y su territorio ocupado, los españoles debieron apelar a una antigua y tradicional forma de organización institucional para proseguir la lucha. La patria está en peligro. Acudid a salvarla. ¡Guerra al invasor! ¡Visca Fernando VII! ¡Mueren el traidor! En pueblos, ciudades y regiones aparecieron las juntas de gobierno, encargadas de coordinar la resistencia y de administrar la cosa pública en la emergencia. Esas estructuras no pretendieron reemplazar el viejo régimen por un nuevo orden de corte revolucionario. Se erigieron como custodias del poder que su soberano no estaba en condiciones de ejercer y desconocieron a la Junta de Madrid, designada por Fernando VII, que había claudicado ante la presión napoleónica. Se trató de un movimiento espontáneo y unánime, una realidad inesperada a la que los franceses tendrían que enfrentarse, sin descanso y con graves consecuencias, durante 4 largos años. Ahora no podéis dejarnos solos. Eso está muy bien. Pero ¿quién nos dice que los franceses no van a venir al pueblo y a saquearlo para vengarse? ¿Cómo vendrán si dejáis solos a los de Madrid? Vendrán a llevarse el trigo y las vacas y el vino. Pues que tenéis miedo ahora. ¿Vas a negarte a salvar al rey? En la misma tarde del 2 de mayo de 1808, las primeras noticias de lo sucedido en Madrid llegaron a Móstoles, un pequeño pueblo situado al suroeste de la capital. Un secretario del almirantazgo que residía allí, Juan Pérez Villamil, y el alcalde, Andrés Torrejón, tal vez esperaban que algo así ocurriera tarde o temprano. Por lo menos, no vacilaron en adoptar medidas de inmediato. Convocaron a una asamblea, a otras autoridades y a vecinos notables de la zona. Allí se resolvió armarse para acudir en defensa de Madrid y se decidió redactar una proclama convocando a todos los habitantes de España a disponerse a morir por el rey y por la patria. La patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid a salvarla. Había una guarnición francesa cerca de Móstoles y sus habitantes no tenían ninguna posibilidad de resistir un ataque de los soldados imperiales si éste se produjera. Su ayuda tampoco podía cambiar la suerte de los sucesos en la capital, pero se convirtieron en un vivo ejemplo de lo que muy pronto ocurriría en toda España. Probablemente no fue el alcalde Andrés Torrejón, sino el Juan Pérez Villamil, el fiscal del Consejo Supremo de Guerra, que escribió el texto. Se fue llegando hacia Extremadura, Andalucía, la zona del sur, incluso La Mancha también, pues sirvió como altavoz para diríamos, los ánimos de los habitantes de estas tierras se enervaran más y que estuvieran dispuestos a enfrentarse con los franceses. Pero yo creo que fue también el bando de Murat el que llegó a través de las audiencias a todos los territorios, todas las provincias de España, y eso es lo que ya incrementó más los ánimos de los españoles.
En Talavera de la Reina, Trujillo y Mérida, la proclama de Móstoles sería usada como modelo para redactar otras similares. Sin embargo, en esos primeros días de interregno, la confusa situación reinante provocaría también frecuentes idas y venidas entre los funcionarios reales de todo el país. Los antiguos partidarios de Godoy todavía conservaban el poder en la mayoría de las ciudades importantes y, en general, eran proclives a acatar las órdenes recibidas de la Junta de Gobierno de Madrid o del mariscal Murat. Pero su legitimidad se había esfumado o estaba seriamente cuestionada, y muy pocos tuvieron la capacidad de navegar en aguas tan turbulentas. En algunos casos, esas vacilaciones terminarían con un final trágico. El general Francisco Solano, por ejemplo, intentó primero encabezar una sublevación patriótica en Badajoz. Después, aceptó asumir como capitán general de Andalucía y gobernador de Cádiz, con el aval de los franceses. Pocas semanas más tarde, el 26 de mayo de 1808, la insurrección ganó las calles de Sevilla y llegó a Cádiz. Solano vaciló sobre qué posición adoptar y terminó asesinado a puñaladas por una turba enfurecida. El carácter caótico y confuso y totalmente irracional que llevó a una violencia inusitada, una violencia increíble, con muertes a granel, en la voluntad de cambio y de rechazo a la situación que se estaba viviendo. Se confundían desde los nostálgicos del antiguo régimen, que reivindicaban obsesivamente a Fernando, al rey Fernando, a los que efectivamente consideraban que era la gran oportunidad que tenía España para llevar adelante una revolución. Esas contradicciones estaban muy vinculadas con las complejas motivaciones de los alzamientos. En términos generales, la reacción de los españoles de diferentes regiones tenía dos puntos en común: el odio a la ocupación francesa y la exaltación de Fernando VII como rey legítimo. Nobles y campesinos, burgueses y artesanos, absolutistas y liberales, podrían coincidir y luchar bajo esas banderas que resumían el sentimiento y el orgullo de la identidad española. A partir de allí, había matices diversos que aflorarían con mayor intensidad en esta primera etapa de la crisis. El leitmotiv yo creo que queda claro y se expresa sobre todo en las proclamas fundamentales. La defensa de la religión, de la patria y del rey, que son referentes. Yo creo que son los únicos que podían unir a los españoles de todas las diferentes ideologías o pensamientos. Bajo el régimen absolutista, el poder nunca había sido compartido. El edificio institucional español se basaba en la autoridad absoluta del monarca. La crisis que lo desarticuló facilitaría la redefinición de los alcances de esas atribuciones y de sus límites. No había vocación revolucionaria en la España de comienzos del siglo XIX, pero por las grietas del viejo orden se asomarían caudillos populares que ocuparían parte del escenario inicial de la guerra. En general, no permanecerían mucho tiempo allí, solo el tiempo suficiente como para darle el impulso decisivo a la resistencia y al enfrentamiento contra el ejército invasor. En el antiguo régimen había muchos grupos apartados del poder. Había mucha gente que tenían querellas de un tipo u otro con el antiguo régimen. Habían, sí, políticos liberales, o al menos pensadores liberales políticos, no, quizás. Para toda esa gente, esa situación en que el gobierno legal se había desvalido, eso fue una oportunidad. Y por toda España se ve la creación, en esos días de mayo, de grupos conspiradores. Los fernandistas apenas habían podido saborear su victoria cuando Napoleón les arrebató el placer de disfrutar sus consecuencias. Ese breve lapso de gestión
provocaría serias complicaciones en las administraciones provinciales, en general, más por miedo a las insurrecciones populares que por fidelidad al poder francés. Los delegados reales trataron de demorar y hasta ocultar la noticia sobre lo que había ocurrido en Madrid todo el tiempo que fue posible. En Badajoz, Cartagena y La Coruña, los gobernadores militares corrieron la misma suerte que el general Solano, por oponerse o por tratar de controlar los levantamientos. En otras ciudades como Valencia, Oviedo, Valladolid, Sevilla o Zaragoza hubo un periodo de incubación de alrededor de 20 días antes de que esos pronunciamientos adquirieran una fuerza irresistible y autónoma. Se producen movimientos populares, revueltas en la calle, que piden que se declare la guerra a Francia. Como las autoridades constituidas son reticentes, no se quieren jugar la cabeza, o por lo menos no se quieren jugar la carrera en una cosa que les parece descabellada, dada la desproporción de fuerzas, entonces lo que hacen, tratan de resistirse. Algunos de los capitanes generales fueron asesinados con este motivo. Es evidente que en la propia formación, como manera de colmar un vacío de poder, tiene algún carácter revolucionario. Pero inmediatamente se para ahí la cosa, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasa? Es que se van a designar por elecciones responsables, y los responsables, los jefes, van a ser lo que se suele llamar los jefes naturales. O sea, al fin y al cabo, nobleza y clero, o clero y nobleza. En esas semanas decisivas, los fernandistas trataron de encauzar la agitación para su propio beneficio. Era necesario evitar que un eventual descontrol les impidiera quedarse con el poder. En Oviedo, por ejemplo, tras 2 semanas de conmoción popular espontánea, los partidarios de Fernando VII planificaron un golpe para el 24 de mayo de 1808. Organizaron un comité revolucionario y crearon una junta de gobierno antes de presionar decisivamente por el relevo de las antiguas autoridades. En este caso, la noticia de que Murat había ordenado al comandante militar que detuviera y ejecutara a 58 personas acusadas de actividades subversivas ayudó al estallido. A usted no le quedará otro remedio que encargarse personalmente de hacerlo. En La Coruña y en Badajoz, por su parte, el pretexto fue que las autoridades suspendieron la celebración de la fiesta de San Fernando el 30 de mayo. La conmemoración se hacía tradicionalmente en honor al rey Fernando III, que en el siglo XII había arrebatado a los musulmanes el dominio de Córdoba y Sevilla. En esta ocasión, la negativa a recordar ese episodio se convirtió en un símbolo de deslealtad de los gobernantes hacia el rey cautivo y en la excusa para su destitución. Empieza Asturias y se comunica inmediatamente hacia Galicia por un lado, hacia Castilla por otro, hacia Aragón, Cataluña con una excepción, que Barcelona está ocupada. En Barcelona no puede haber. Barcelona es la única gran ciudad que desde el principio hasta el final está ocupada por los franceses. Y bueno, luego sigue bajando por el Mediterráneo, por Castilla, por Andalucía, donde hay grandes focos en Córdoba, antes de la ocupación, lógicamente, en Sevilla, en Jaén, un poco por todas partes. El reverso de un alzamiento popular organizado por una élite fernandista se dio en cambio en ciudades con una poderosa burguesía comercial o terrateniente, como Valencia y Zaragoza.
En Valencia, los hermanos Bertrand de Lis habían armado un ejército privado después del motín de Aranjuez para apoyar a Fernando VII. Cuando llegó la noticia de la destitución de los Borbones el 23 de mayo de 1808, dos labradores, aparentemente miembros de ese contingente rebelde, incitaron a la multitud en contra de los franceses. Ante la ausencia de un líder más representativo, pusieron al frente de su protesta al fraile Juan Rico y obligaron a las autoridades a desconocer las órdenes del mariscal Murat. En Zaragoza, a la llegada de la Gaceta de Madrid con las noticias de la abdicación de Fernando el 24 de mayo, se sumó la versión de que una columna francesa marchaba hacia la ciudad. La ira popular no encontró al principio un jefe adecuado, hasta que los insurrectos poco menos que obligaron al oficial de la Guardia, José de Palafox, a ponerse al frente de la revuelta. Palafox era miembro de una distinguida familia aragonesa, acusado de participar en el complot de Fernando en el Escorial. Luego, había integrado un grupo de militares que intentó rescatar al rey en Bayona. Cuando fracasó esa maniobra, Palafox se refugió en la casa de un pariente en las cercanías de Zaragoza. Cuando los rebeldes se enteraron de su presencia, fueron a buscarlo y lo convirtieron en la cabeza de la rebelión. El futuro le reservaría a ese militar un destino más insigne. Encarnaría al héroe supremo de la obstinada defensa de la ciudad en 1809. José Palafox fue el representante más grande, el representante típico, si quieres, de esa aristocracia tan hostigada por el reformismo borbónico. Y lo que quería Palafox fue un sistema en que el rey estaría bajo el dedo pulgar de la aristocracia y de los estados privilegiados. En Sevilla, los primeros intentos de rebelión se produjeron a partir del 6 de mayo de 1808. Vicente Ore, principal autoridad civil de Andalucía, fue otro ejemplo de la naturaleza acomodaticia de los antiguos funcionarios de la corona. Convocó a un alistamiento voluntario con la intención de rechazar una eventual ocupación francesa, pero pronto cambió de actitud. Cuando desde Madrid llegó la orden de desactivar cualquier tipo de protesta, Ore la acató sumisamente. El bando fernandista comenzó a conspirar para reemplazarlo, pero un rico y emprendedor comerciante, Nicolás Tapi Núñez, se adelantó a las intenciones de los conspiradores. Con su socio, Antonio Esquivel, armaron un escuadrón de caballería con su propio dinero y provocaron un motín el 26 de mayo de 1808. Con esa fuerza de choque y gente del pueblo que se unió a la algarada, Esquivel se apoderó sin resistencia de los fusiles y cañones en el arsenal local. Dueño de la situación, Tapi Núñez reunió a una serie de notables para que eligieran una junta de gobierno. Los fernandistas, irritados por la intrusión de estos advenedizos en sus planes, se cobraron la cuenta con mucha rapidez. Acusados de intentar organizar un nuevo complot para remover a dos de los miembros de la nueva junta, fueron arrestados 10 días después de su exitosa asonada. Se ve también en los papeles de la época, en las proclamas que las juntas publican, una expresión que a mí me gusta mucho, es que una muy bien ordenada revolución. Es decir, que para los españoles había que poner un calificativo para mostrar que la revolución española es muy diferente de la revolución francesa, que es una revolución para mantener el orden público, no para hacer cosas de reformas.
Más allá de las disputas por el poder, el alzamiento de Sevilla adquirió una enorme relevancia porque su ejemplo fue seguido por otras ciudades de Andalucía, entre ellas Cádiz. En ese puerto se encontraban amarrados los buques franceses que habían sobrevivido al desastre de Trafalgar en 1805. Cuando la ciudad se unió a la causa patriota, la flota fue bombardeada y no tuvo más remedio que rendirse el 14 de junio de 1808. Además, cerca de Gibraltar se encontraba acantonado el ejército del general Castaños. Junto con la sublevación de la base naval de Cartagena, donde había una guarnición de 5.000 hombres, el de Castaños fue el aporte armado más significativo con que pudieron contar los patriotas en esas primeras semanas de la insurrección. El más significativo de todos es el caso de Castaños, que mandaba uno de los grandes cuerpos de ejército, que era el ejército del campo de Gibraltar, y que se sometió a la autoridad de la Junta Suprema de Sevilla. Hubo otros que llegaron a pensar en algún momento, pensaron en hacerse con el poder, pero no pasó. Vamos, si llegaron a hablarlo, no pasó de una vana conversación. No hubo ningún intento de derrocar, de eliminar, de atentar contra el poder de las Juntas Supremas. Barcelona fue la única ciudad importante de España que no acompañó la revuelta. Había una poderosa razón para que eso ocurriera. En octubre de 1807, cuando las tropas napoleónicas atravesaron el norte del reino para atacar Portugal, una columna francesa ocupó Barcelona. El pretexto fue el mismo que se esgrimió para tomar el control de otras plazas fuertes cerca de la frontera con Francia. Gran Bretaña podría intentar desembarcos para cortar las líneas de aprovisionamiento y comunicación entre París y Lisboa. La realidad era bien distinta. Los franceses conocían muy bien la animosidad catalana contra ellos y no querían darles oportunidad para que la ejercieran. Además, como se vería más adelante, Napoleón tenía proyectos especiales para esa región. Por tanto, su rápida pacificación era esencial para que pudiera ejecutarlos con éxito. El 1 de junio, el comandante militar francés en Barcelona, general Duhesme, amenazó con ejecutar a cualquier catalán que fuese sorprendido con armas. Advirtió también que si cualquier insurrección derramaba sangre francesa, la ciudad donde sucedieran esos hechos sería reducida a cenizas. La violencia contenida en la proclama de Duhesme tenía sus motivos. El 28 de mayo se había sublevado Lérida y el 29 le había seguido Tortosa. En esta última localidad, el alzamiento se produjo cuando los vecinos descubrieron que el gobernador civil y militar, Santiago Guzmán de Villoria, planeaba enviar un mensaje de adhesión al mariscal Murat. Cuando el 7 de junio llegó la noticia de que los franceses habían ocupado Tarragona y de que amenazaban con dirigirse a Tortosa, una turba enfurecida arrestó a Guzmán de Villoria y lo ejecutó sin más trámite. La sospecha de que pensaba entregar la ciudad sin luchar fue la causa que motivó su condena. La preocupación por la forma de organizar la resistencia fue una de las principales razones que motivaron los levantamientos de las ciudades catalanas. La región tenía una larga tradición en el ejercicio de la autodefensa contra las agresiones francesas y sus reflejos estaban intactos. El último episodio de esa historia había ocurrido hacía apenas 15 años, durante la Guerra de la Convención. Los catalanes tuvieron prácticamente que arreglárselas solos cuando los ejércitos franceses contraatacaron en la frontera pirenaica.
La respuesta la dieron grupos de milicia armada, los somatenes. Barcelona, por ejemplo, la ciudad estuvo en manos de los franceses desde febrero del año 1808 hasta abril del 1814. Es una ciudad ocupada donde se organiza resistencia muy importante, conspiraciones tramadas que fracasan. Es una ciudad que ofrece una resistencia total y absoluta, utilizando cuando fracasa el ejército, digamos las organizaciones tradicionales del ejército, recurren a los somatenes y a los miqueletes, que dan un papel fundamental, y que el primer ejército que actúa aquí en Cataluña nunca se rendirá y saldrá de sus cenizas, volverá a resurgir siempre. La experiencia bélica de los somatenes sería muy valiosa para defender las ciudades de Igualada y Manresa en la Cataluña occidental. El 4 de junio, 2 columnas francesas salieron de Barcelona para someter a esa región. La primera, al mando del general Chabran, se dirigió hacia Tarragona. La segunda, a cargo del general Schwartz, tenía Lérida como objetivo. Los patriotas de Igualada y Manresa resolvieron atacarla en el paso del Bruc, en las montañas de Montserrat. Cuando los sucesos del año 8 se producen, todavía el ejército francés no ha desplegado todo su potencial ni se ha extendido por todas las regiones de España. Dupont, como sabemos, sería frenado en su avance hacia Andalucía. El propio levantamiento del 2 de mayo aislará a Junot en Portugal y a Duhesme en Barcelona. De manera que podemos situar, hacer una croquis general centrando a la mayor parte de la fuerza francesa en la región centro y las regiones periféricas dominadas por las juntas y por los precarios ejércitos de las juntas. El somatén de Manresa estaba liderado por Francisco Riera, hijo de un comerciante de esa ciudad. El de Igualada incluía a soldados y oficiales mercenarios extranjeros del ejército español, además de obreros y campesinos. El paso era empinado y angosto, y Schwartz no tomó precaución alguna para atravesarlo. El 6 de junio de 1808, su vanguardia se encontró con la carretera cortada por barricadas de troncos y sometida a descargas de fusilería desde el frente y los flancos. El comandante francés, de origen austríaco, intentó varios contraataques sin éxito y se vio obligado a emprender una penosa retirada, acosado por las milicias catalanas durante toda la noche. La columna napoleónica perdió alrededor de 380 hombres y uno de los 2 cañones que transportaba. Fue un ejército malísimo. Fue el ejército peor que nunca ponía a Napoleón en un teatro de guerra. Fue un ejército improvisado con muy pocos soldados ya formados. Los más de los soldados bisoños en regimientos provisionales, regimientos improvisados, con muy poca práctica en manejar las armas. El general Duhesme ordenó a la otra columna, la del general Chabran, que tomara el Bruc con una fuerza de 5.000 hombres y varias piezas de artillería. Pero serían nuevamente sorprendidos, porque los somatenes habían sido reforzados por un contingente de 500 mercenarios suizos enrolados en el ejército español. La encarnizada batalla, librada el 14 de junio de 1808, arrojó el mismo resultado que la de la semana anterior. Chabran tuvo que retirarse con 450 bajas. Duhesme, por su parte, fracasó el 20 de junio en un intento de tomar la ciudad de Gerona. Tenía 8.000 soldados, pero su parque de artillería era escaso para doblegar aquel bastión amurallado. Debió replegarse a Barcelona para evitar males mayores. La eficiente organización militar catalana se complementó muy bien con una meritoria unidad política para enfrentar la emergencia. Cataluña fue la primera región de España, junto con Galicia, en decidirse a formar una Junta Suprema que tuviera jurisdicción sobre todo su territorio.
Se trató de un órgano de gobierno que reunía a los representantes de las ciudades libres de la dominación francesa en la región. El 18 de junio, en Lérida, quedaría conformada esa institución con el aporte de 12 miembros. El antecedente sería imitado meses después en otros lugares de la península. Entonces, juntas que quieren construir que su mayor, que tienen dos preocupaciones: movilizar un ejército para hacer la guerra y organizarse y constituirse como un poder soberano dentro de su territorio, dentro de su provincia. La aparición de estas juntas de gobierno caracterizaría esta etapa crítica de la historia de España. En general, respondían a un puñado de objetivos prioritarios: garantizar el orden social y político existente, evitar que se generalizara un peligroso vacío de poder y coordinar las tareas de defensa en su zona de influencia. Las juntas más importantes se formaron con representantes de las estructuras dirigentes tradicionales. En algunos casos, la nobleza recuperó un protagonismo que había perdido con el absolutismo borbónico, y en otros fueron los militares los que adquirieron una relevancia política que no habían tenido hasta entonces. Lo significativo fue que las juntas más importantes se forjarían a partir de los movimientos de liberación, pero sus líderes rara vez integrarían ese órgano de gobierno. El caso de Sevilla fue emblemático en ese sentido. En definitiva, podría decirse que fueron una efectiva respuesta a la crisis con una orientación más patriótica que revolucionaria. El único ejército que existía era el ejército real. Es decir, los capitanes generales que presidieron las juntas, estos capitanes generales que ya no mandaban el ejército a título de capitán general, sino mandaban como presidentes de una junta suprema. Poco a poco, todas las juntas adoptaron el título de supremas, al reunir en su seno a representantes de las principales ciudades de sus respectivas regiones. Desde el punto de vista absolutista, estas instituciones asumían una soberanía delegada en nombre de un rey ausente. Como la mayoría de sus miembros era parte de la vieja clase dirigente, esa posición no sería cuestionada, por lo menos en los primeros meses de la guerra. Una interpretación minoritaria, en cambio, sostenía que esa soberanía derivaba exclusivamente del pueblo, que se había rebelado contra la ocupación francesa. Esta interpretación adquiriría trascendencia en los años posteriores con la promulgación de la primera Constitución española. Hay que verlas como un movimiento interclasista que nace desde abajo y que de alguna manera quieren configurar un nuevo poder. Y es verdad que en el imaginario colectivo de entonces se entiende la sociedad de estamentos, y ahí son los estamentos los que están representados en su mayoría, son los nobles, eclesiásticos sobre todo, el ejército también. Es un movimiento que se genera ante una situación crítica y que socializa la política de alguna manera y llega a más capas de la población que tienen que organizarse. Pero por entonces, los objetivos de las juntas eran mucho más limitados. En general, apuntaban a definir su acción en torno a la defensa del reino contra la traición napoleónica y sus consecuencias. En ese sentido, incluso había consenso entre ellas para plantear que si Napoleón retrocedía hasta la situación anterior a la reunión en Bayona, no habría motivos para proseguir el conflicto. Su pretensión no iba más allá de la defensa de los derechos de autodeterminación de España y la no injerencia extranjera en sus asuntos internos. Esas juntas propiamente se coordinaron con una sola idea. Hay que crear un poder único. Hay que crear un poder central. Cada junta empezó a dar manifiestos
diciendo lo que había hecho y lo que había que hacer. Y las otras juntas empezaron a comentar lo que había dicho la primera, a asentir o a disentir. Y por supuesto, se reveló que había una clara intención, una voluntad de construir un poder único. La intención de limitar el enfrentamiento a las consecuencias de una errónea estrategia napoleónica tenía también otros motivos. A poco de su constitución, las juntas de Galicia, Asturias y Sevilla pidieron ayuda a Gran Bretaña, el antiguo enemigo de España. Aceptaron de buen modo una asistencia de 66 millones de reales y alrededor de 200.000 fusiles. Se negaron, en cambio, a que junto con las armas y el dinero desembarcaran también soldados ingleses en su territorio. Los españoles no querían que el conflicto se internacionalizara y que las potencias enemigas terminaran dirimiendo sus diferencias en España. Peor aún, temían, con razón, los riesgos que la influencia inglesa podría llegar a tener a la larga sobre las colonias de ultramar. Ese había sido uno de los motivos de la alianza con Francia en la guerra contra Gran Bretaña. No era cuestión ahora de facilitarle el camino. Casi sin excepción, en todas las regiones bajo el gobierno de las juntas, el alistamiento de reclutas voluntarios superó todas las expectativas. De esa forma, pudieron organizarse regimientos con los que se trataría de suplir la escasez de tropas profesionales en la península. En los comienzos de la guerra, solo Galicia y Andalucía tenían ejércitos de veteranos acantonados en su territorio. Hasta octubre de 1808, la Junta de Sevilla no lograría repatriar parte de una fuerza de 15.000 hombres al mando del marqués de la Romana, que Manuel Godoy había enviado a Dinamarca por orden de Napoleón. Pese a todas esas desventajas objetivas, los españoles se enfrentarían con entusiasmo a la primera ofensiva de los ejércitos imperiales. Muy pronto, incluso, librarían con éxito una de las batallas más emblemáticas de la Guerra de la Independencia.